un placer siempre venir acá a Paraguay, ver una cantidad de amigos y pasar bien de bien. Mi amigo Ramón me pidió un tema, anatomía del piso pélvico, que lo estuve pensando cómo poder hacerlo interesante y la verdad que no tengo la más mínima idea. Así que voy a tratar de que sea lo mejor posible y no quedarme solamente en el criterio de hablar de anatomía, que es algo que en general los cirujanos, si bien lo tenemos que manejar, por lo menos a mí se me dificulta, no lo disfruto, y sí algo más extensivo en qué es lo que tenemos que saber nosotros desde el punto de vista práctico acerca de lo que es la anatomía del piso pélvico. En definitiva, nosotros como cirujanos tenemos que ser un anatomista. ¿Hasta dónde tenemos que saber? Y si nosotros vamos a ver lo que es la definición de cada uno de estos términos, ya vamos a ver que tienen algún punto en común, pero no necesariamente es lo mismo. Entendemos por anatomista aquella persona que estudia la estructura de los seres vivos y tiene esa ciencia como profesión. Y el cirujano es la persona, hoy médico, capaz de prevenir, diagnosticar y curar enfermedades, ejerciendo la cirugía, aquella persona que cura con las manos. Implica la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con fin diagnóstico, terapéutico o productivo. Es decir, que si bien existen algún elemento en común en la definición, habla de las estructuras justamente anatómicas, ya el hecho de ser cirujano ginecológico o cirujano en general implica otros elementos, como es criterios diagnósticos, terapéuticos, pronósticos, otros conocimientos. Es decir que, en definitiva, desde el punto de vista de lo que sería hoy el criterio de la anatomía quirúrgica actual, no solo nos tenemos que remitir a los conocimientos de anatomía topográfica, descriptiva, clásica que todos aprendimos, sino que también tenemos que tener en cuenta conocimientos de lo que es, la fisiología, conocimientos de lo que sería cómo conservar o recuperar la función del órgano y un elemento que cada vez pesa más, criterios de estética, ha llegado el momento de hacer la cirugía. La cosa se complica más además. Hoy en día la anatomía tiene diferentes accesos. No es lo mismo cuando nosotros operamos por vía abdominal, no es lo mismo cuando nosotros operamos por vía vaginal y no es lo mismo cuando operamos por vía laparoscópica, que son tres vías de acceso de la cirugía ginecológica que hoy en día un ginecólogo moderno debe idealmente manejar las tres vías y optar por la más conveniente de acuerdo a cada paciente. Es un traje que lo tenemos que hacer a medida y por lo tanto el acceso a la anatomía, si bien la anatomía es la misma, la visión puede ser muy diferente. Así, ese es el ejemplo más típico, por ejemplo, es cuando nosotros hablamos de, comparamos lo que sería la anatomía, cuando hablamos nosotros de la anatomía quirúrgica del piso pélvico, comparando el abordaje vaginal versus el abordaje abdominal, a lo que nosotros estamos más acostumbrados. Casi todos nosotros nos formamos con esa visión ventroabdominal de la anatomía de la pelvis. Y si bien se habla a veces de que es comparando con una anatomía en espejo, en lo personal creo que no aplica, porque el espejo sería igual desde arriba y desde abajo, pero en este caso es exactamente diferente. Es como si nosotros miráramos una casa desde arriba sin techo, esta es la visión ventroabdominal de la cual estamos casi todos acostumbrados, y en la cirugía vaginal es cuando tratamos de mirar esa misma casa pero a través de la puerta, ¿verdad? Es decir que tenemos en verdad para la anatomía del piso pélvico por vía vaginal lo que sería un acceso transvaginal o transperineal, es mirar a través de una rendija, a través de un cerrojo para tratar de saber qué es lo que queda por detrás. Esto ya de por sí implica un conocimiento de la anatomía muy profundo, porque para nosotros poder llegar a donde queremos a través de un hiato tan chiquitito, necesariamente tenemos que tener bien claro cuáles son los caminos que vamos a seguir. Y eso hace directamente, como vamos a ver un poquito después, a la técnica quirúrgica. ¿Dónde pasa todo esto? Ya sea por vía abdominal, ya sea por vía vaginal. La anatomía del piso pélvico siempre está en el espacio subperitoneal. Ese es un elemento, un concepto grandísimo que uno trata de transmitir siempre a los residentes. Todo está por debajo del peritoneo. Y si nosotros vamos desde el abdomen hacia lo que serían los genitales externos, nos vamos a encontrar con el peritoneo, por debajo de las vísceras y la fascia endopélvica, o en el orden que quieran, si quieren primero la fascia endopélvica, cubriendo las vísceras, posteriormente el diafragma muscular propiamente dicho, para después ir a la membrana perineal, perine y genitales externos. Todas esas estructuras que componen el espacio pélvico peritoneal son órganos, espacios y fosas, tabiques,
fascias, ligamentos, músculos que se interrelacionan entre sí y establecen un orden que tenemos nosotros que conocer, un posicionamiento que tenemos que conocer para poder justamente desarrollar nuestra tarea clínica. Surge de esto determinadas preguntas que tenemos que saber contestar. En primer lugar, ¿cómo y en qué espacio se ubican las diferentes estructuras? Las vísceras, los vasos, los nervios pélvicos. ¿Cuál es la visión de las estructuras anatómicas contenidas en este espacio? ¿Y qué características tiene el tejido conjuntivo que ocupa este espacio? Nosotros poder responder, conocer la respuesta a estas preguntas nos van a permitir desarrollar una tarea en la cirugía mucho más segura. Vamos a ver un esquema un poco general justamente de cómo se organizan todas estas estructuras. Esta sería una visión, como hablábamos hoy, dentro abdominal de la pelvis, una visión superior de la pelvis, en el cual vemos un primer gran espacio que salta a los ojos y que todos conocemos, que sería este espacio medio, que se llama el compartimento visceral, como el profesor adjunto doctor Elías Raúl, que era un amigo y colega que falleció hace unos años en Uruguay, el destacado anatomista. A él le gustaba hablar de lo que era el mediastino visceral. Mediastino visceral, a su vez, que se divide en tres grandes sectores. Un sector anterior, que es el mediastino que corresponde a la vejiga, el mediastino genital y el mediastino rectal. O, como otros autores, otros anatomistas dicen, teniendo en cuenta al útero y a la vagina como un eje medio de la pelvis, lo divide en dos compartimientos principales. Uno anterior, donde está la vejiga, y uno posterior, donde está el recto. Este compartimiento, este mediastino visceral que acabamos de ver, está generalmente limitado hacia los lados por los ligamentos. Los ligamentos son estructuras, engrosamientos de la fascia endopélvica, de ese tejido conectivo que transcurre en forma anteroposterior, y que los ligamentos en este caso los tenemos que imaginar no como los clásicos ligamentos a nivel muscular que conocemos, sino que son estructuras muy fuertes, estructuras que tienen una resistencia, que después vamos a ver, tiene que ver mucho con la función del sostén pélvico, del piso perineal, del piso pélvico, y que se insertan muy claramente a nivel de lo que es difundiéndose a nivel de lo que es la fascia endopélvica de los órganos, y no así a nivel de la pared pélvica, donde se difunde de manera no tan clara. Estos ligamentos que conocemos clásicamente sería el tubo vesical, el tubo vesical, el vesico-uterino, el ligamento útero-sacro y los ligamentos de McKerrow, que no solo tienen más que longitudinal, sería oblicuo hacia atrás. A su vez, estos ligamentos están entrecortados y definen los diferentes espacios por los tabiques. Estos tabiques los podemos clasificar. Uno principal, que sería el tabique vésico-vaginal, y el tabique recto-vaginal. Este es un preparado anatómico justamente del profesor Elías Raúl, que yo les comentaba hace un momento. Estos tabiques, en conjunto con los ligamentos, que vemos como que son sectores que se entrecruzan, establecen espacios y fosas, que son 6 en total. Serían las fosas paravesicales, que están definidas por la vejiga, por el lado interno, están definidas por la pared pélvica y los vasos irían por el lado externo, y en profundidad por lo que sería el músculo elevador del ano. Posteriormente, las fosas pararrectales también, que son posteriores, que quedan a los lados de los ligamentos uterosacros, y que estas dos fosas tienen la característica, como le decíamos, como hablábamos hoy, confrontando lo que es el acceso abdominal contra el acceso vaginal, que cuando nosotros lo vemos en esta visión o accedemos al piso pélvico, por vía abdominal, el acceso a la fosa paravesical es muy grande, es amplio, mientras que el acceso a la fosa pararrectal es más chico. Si nosotros lo hacemos en forma inversa, viniendo desde abajo por vía vaginal, es exactamente al revés. Lo vamos a encontrar con una fosa paravesical en su acceso mucho más limitado, mientras que el acceso a la fosa pararrectal es mucho más amplio por vía vaginal. Y posteriormente los otros dos espacios que nos quedarían son el espacio de Retsus, el espacio prevesical entre la cara posterior del pubis y la cara anterior de la vagina, y posteriormente lo que sería el espacio retrorectal, que lo podemos dividir en dos sectores principales, dos subsectores, el espacio presacro y el espacio retrorectal propiamente dicho. ¿Okay? Esto sería una visión muy amplia
de lo que son cómo se sitúan las estructuras y cómo se dividen los compartimientos a nivel pélvico. A su vez, esas estructuras se relacionan entre sí. Yo, para que en general hablando de explicar a los residentes para que lo entiendan, les digo, están las capas adosadas sobre los órganos como si fuera un objeto, una estructura envasada al vacío. Y eso tiene mucho que ver, porque tiene que ver con lo que es la técnica quirúrgica. Si nosotros conocemos exactamente las estructuras que quedan entre esas fascias, hasta dónde llegan los ligamentos, es lo que hace que nosotros manejemos la técnica quirúrgica. Acá en el dibujo es un fiambre que está envasado al vacío, pero la idea justamente, nosotros si queremos cortar para poder llegar hasta donde está a donde queremos llegar, tenemos que saber, desde la pelvis, qué lugares son los que son avasculares, por dónde podemos disecar tranquilamente, dónde los espacios celulosos justamente son amistosos y nos permiten una disección fácil, sin sangrado, dónde llegamos a los ligamentos, dónde están las estructuras vasculares y tenemos que ligar para poder seguir operando con seguridad. Eso hace la técnica quirúrgica. Y es un elemento fundamental, porque si nosotros entendemos esto, entendemos la cirugía, es lo que nos permite, cuando una cirugía se sale del libreto clásico, poder resolverlo de manera satisfactoria. La cirugía no es como una receta de cocina, que siempre va a ser en el mismo orden. Hay veces que por algún motivo, ya sea por motivos técnicos o algún accidente intraoperatorio, tenemos que cambiar el orden de los pasos. Si nosotros entendemos esa cirugía y conocemos la anatomía, en este caso del piso pélvico, vamos a poder resolverlo favorablemente. Así que tiene directamente que ver el conocimiento de estas estructuras con la técnica quirúrgica. Bien. Esos trucos justamente de conocer el relacionamiento de las diferentes estructuras es, por ejemplo, en cirugía vaginal lo que nos permite ir avanzando en los pasos de la cirugía. Perdón, Javier, me voy a meter en algún tema que vos vas a hablar, pero por ejemplo, cuando nosotros traccionamos en la esterectomía en útero no prolapsado por vía vaginal, traccionamos con la finalidad justamente de poder ubicar repeles anatómicos que nos permitan hacer una cirugía segura. Al traccionar el cuello, nosotros sabemos que se marca lo que sería el tabique supravaginal o supracervical, que nos estaría marcando un lugar seguro donde incidir para no lesionar la vejiga y no meternos en el tejido uterino propiamente dicho. Al incidir en este sector, traccionando que se marca, nos permite posteriormente disecar lo que sería la fascia vésico-vaginal. Lo vamos a ver un poco más acá en la cirugía propiamente dicha. Se marca este tabique que al traccionar, como yo les decía, posteriormente hacemos una incisión en forma semicircular, disecamos esta fascia y podemos llegar al fondo vesical, justamente separándolo hacia arriba y llegar al receso anterior peritoneal. De la misma manera, sabemos que estos pasos que nos permiten ir reproduciendo desde el punto de vista quirúrgico las condiciones para que el útero se vaya prolapsando y poder terminar la cirugía, sabemos que a nosotros traccionar del cuello, esto nos permite elongar la arteria uterina, alejarla del codo del uréter y poder hacer la ligadura de la arteria con seguridad, alejando la vejiga con la valva y lateralizándola, alejando el uréter del lugar de riesgo, que es uno de los elementos que siempre estamos vigilando. Esto lo vamos a ver justamente en esta cirugía. Acá vemos cómo se liga lo que sería el sistema parametrial, ligando el pilar anterior de la vejiga, ligando el parametrio y el útero sacro, cortando el mismo y exponiendo de esa manera la arteria uterina, que se puede poner acá para después ligar y poder seguir estas estructuras superiores, incluso identificando sin problema de todas estas estructuras que vimos, las fascias, los ligamentos, los músculos, tienen una función. Es decir, que empieza a aparecer el concepto de anatomía funcional, algo que hoy en día es imposible hablar de anatomía si no tenemos en cuenta la función. Después lo vamos a ver en perspectiva. Las fascias y los ligamentos tendrían una función sobre todo en la suspensión. Y los músculos serían los responsables fundamentales del sostén de los órganos pélvicos, que son responsables de la continencia, de la evacuación y la función sexual y del parto. Bien, por lo tanto, esto es como el dicho aquel de el dinero no hace la felicidad, pero como ayuda, bueno, esto sería lo mismo. La anatomía no es lo mismo que la función, pero la debemos conocer
y una buena anatomía en general nos está asegurando una función adecuada. Van de la mano. Muy bien. Este tema, lo que sería la anatomía funcional del piso pélvico, primero debemos dividir esas estructuras que componen anatómicamente el piso pélvico en tres capas funcionales principales. Uno, la fascia endopélvica. Esto vamos a ir yendo también de la profundidad desde la cavidad peritoneal hasta los genitales externos, de adentro hacia afuera. Primero la fascia endopélvica, luego el diafragma pelviano muscular propiamente dicho y la membrana perineal. Estas tres estructuras son las que componen desde el punto de vista anátomo-funcional al piso pélvico, dejando, como dijimos, por arriba la cavidad pelviana, por debajo el perineo. El primero en hablar de estos conceptos, y que es imposible desarrollar este tema sin nombrarlo, sería un autor que se llama Delancey, del año 92. Este fue el primero en hablar de la anatomía y relacionarla con las funciones que cumplen cada una de estas estructuras que acabamos de ver. Delancey lo que describe, y que todos los hemos escuchado hablar, son tres niveles clásicos de sostén de estos órganos. Un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. Esta es una de las láminas clásicas del mismo trabajo de Delancey. El nivel 1, que sería el soporte apical. El nivel 1 es el responsable de mantener, de darle la longitud a la vagina, es decir, que establece el lugar, el punto superior donde está fijada la vagina. El nivel 2, o de fijación lateral, sería el sostén responsable de hacer mantener la línea media a la vagina. Después vamos a ver cómo. Finalmente, el nivel 3, que es el nivel de fusión, que es donde la vagina, por su sector inferior, se fija al resto de las estructuras del piso pélvico. Este es el nivel 1 más en profundidad. El nivel 1 sería el nivel de soporte. Esta es una vista superior de la pelvis. Acá nosotros vemos la fascia endopélvica, vemos estos ligamentos que ahora los vamos a describir. Y esta es una visión superior retirando el útero y viendo solamente el cuello con estos ligamentos y la vejiga por delante. Ahora vemos, retirando el músculo elevador del ano, cómo quedan estas estructuras. Lo que sería la fascia endopélvica, que después vamos a referir, y lo que serían estos dos ligamentos, el ligamento del McEnroe y el ligamento útero-sacro, que como dijimos, no los tenemos que imaginar como ligamentos musculares propiamente dichos, y acá vemos justamente la importancia, cómo son estructuras rígidas de mucha resistencia, elásticas, pero de mucha resistencia, que se insertan claramente y se fusionan con lo que sería la fascia endopélvica que cubre el cuello del útero, y hacia atrás se difunden en la inserción a nivel del hueso ilíaco y del sacro entre S2 y S4. Y acá vemos esas dos estructuras, ligamento McEnroe y ligamento útero-sacro. Estas dos estructuras son las responsables de mantener el ápex de la vagina en su lugar, y que esto no se descienda. Y que incluso, porque acá estamos hablando de lo que sería el ligamento útero-sacro y McEnroe, llegan al cuello, pero llegan al tercio superior de la vagina, al sector superior de la vagina. Es por eso que cuando nosotros hacemos una histerectomía, lo habitual es que la vagina quede en su lugar y no se descienda, porque estas estructuras, en conjunto también con la parte superior de lo que sería el nivel 2 de Delancey, hacen que se conserven en su lugar. Estructuras que son importantes, además, porque van a formar parte de lo que se llama el anillo perineal, que después lo vamos a ver, pericervical, perdón, que después lo vamos a ver. Este es el nivel 2 de Delancey, que como dijimos era el responsable de mantener a la vagina en su línea media. Es un nivel que lo que nos permite es fijación o suspensión lateral. Acá vemos en esta visión superior, ¿sí?, cómo sería el trígono vesical, vemos lo que sería la vagina y el recto por detrás. Y todo esta especie de manta, que es la fascia, que como que cubre todos los tejidos, como si fuera una manta, justamente que se extiende y se fija a ambos lados de la pelvis, arrancando desde la cara posterior del pubis, llegando hasta la espina ciática, y que se continúa además, que es lo que se llama el arco tendinoso, que es donde se inserta, y se continúa además con el arco tendinoso del músculo elevador del ano, por lo cual ahora después lo vamos a hablar un poco también en este nivel. Este nivel, como vemos en esta pista, hace que la vagina, al transicionar hacia los lados y fijar las caras laterales de la pelvis, hace que la vagina se oblitere forma anterior, queda como elongada hacia los costados, y esto tiene una función muy importante. Vamos a verlo ahora en esta otra. La fascia endopélvica, que
es la responsable de mantener todos estos órganos en su lugar y que se extienden hasta la pared lateral de la pelvis, en su cara anterior, ¿tá? Y por su cara posterior. Hace dos ejes que son los responsables del segundo nivel, que sería el haz pubo-cervical, que se extiende justamente desde adelante hacia la cara posterior del pubis y pasando por la cara superior de la vejiga, y posteriormente el haz recto-vaginal. Son estructuras que hacia el lado siguen, como dijimos, hasta el arco tendinoso y en profundidad se insertan hacia el piso, hacia el núcleo elevador del ano. Estos son preparados también del proceso de ¿ok? Estas estructuras que acabamos de ver, en conjunto con el ligamento, como dijimos, de McEnroe y el útero sacro, forman parte del anillo pericervical, que también es una estructura muy importante en el sostén apical de estas estructuras. Anillo pericervical que algunos anatomistas le llaman el cuerpo perineal superior, en contraste al cuerpo perineal, que es un superior que vamos a ver cuando hablemos del perineo del nivel 3 de función. Acá está el músculo, el elevador del ano o el elevador del ano o el diafragma pelviano propiamente dicho, porque como dijimos, el nivel 2 en sus haces posteriores terminaba no solo sobre lo que era el arco tendinoso, sino también sobre el arco tendinoso del músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano tiene, acá puse vemos un guante de béisbol porque tiene más o menos esa forma. Tiene su concavidad que está ofrecida hacia arriba de la pelvis, hacia arriba y hacia adelante. Y la función principal justamente es de mantener los órganos, las vísceras, en su lugar. Tiene una función aparte fundamental, sobre todo en sus haces internas, lo que sería el cubo vaginal y el cubo rectal, de cerrar esas vísceras de la continencia en los movimientos de los esfuerzos que aumentan la presión intraabdominal e intrapélvica, y con el resto de los haces, que sería el ilio coccigio y el isquio coccigio. Esto forma el piso propiamente dicho de la pelvis. Finalmente llegamos al nivel 3 de Delancey, que sería el nivel que corresponde a la vagina inferior. Es cuando la vagina, a nivel de la parte más inferior del piso pélvico, se fusiona con el resto de las estructuras. Y acá son estructuras que son fundamentales, como decíamos, el cuerpo perineal o centro fibroso del periné, la membrana perineal que recubre al músculo elevador del ano por debajo, y los músculos perineales que quedan englobados en lo que sería un bolsillo que forma la membrana perineal. Esto en la visión inferior, acá vemos, retiramos la piel y acá vemos lo que sería la membrana perineal, los músculos bulbo cavernoso, isquio cavernoso, y los músculos transversos, profundo y superficial. Y por aquí atrás lo que sería el cuerpo perineal o el músculo fibroso del cerebro. Es decir, que si nosotros logramos entender esos tres niveles de Delancey, es decir, la relación entre lo que es la anatomía normal y la función que tiene la anatomía, entendemos, cuando hacemos la semiología del prolapso, qué estructuras fueron dañadas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un prolapso cervical o apical, vemos la salida del cuello uterino francamente hacia afuera, entendemos que necesariamente hubo una lesión del nivel 1 de Delancey, aquellas primeras estructuras que vimos, el ligamento de McEnroe, el ligamento uterosacro, es decir, que se desinsertó a nivel apical y eso permitió el descenso central de esa estructura. Cuando nosotros nos encontramos con un prolapso del compartimiento anterior o posterior, lo que anteriormente hablábamos de un colposete anterior, un colposete posterior, nos encontramos con la lesión del nivel 2 de Delancey, es decir, aquella inserción en hamaca de la vagina hacia los lados por la membrana, por el diafragma perineal hacia la fase endopélvica hacia lo que sería la pared lateral de la pelvis. Vemos esta lesión, que es la que, si se lesiona, nos permite el descenso de la pared anterior o posterior de la vagina. Que cuando nosotros vemos que, como en esta foto, no sé si se ve en media chica, pero si vemos, por ejemplo, que se mantiene la rugosidad propia de la vagina, sospechamos una lesión de la suspensión, pero a nivel de su inserción a nivel del arco tendinoso. Mientras que nosotros, cuando vemos un prolapso anterior de este tipo, donde se borra toda la rugosidad propia de la vagina y vemos ese cistocele que distiende la mucosa, sabemos que lo que falló fue la
fase en su cara que fue la tela que se rompió directamente. Tenemos dos minutos. Perfecto. Y finalmente el hiato amplio genital sería el nivel 3. Es decir, cuando estas estructuras, como dijimos, se fijan a nivel del cuerpo perineal, a nivel del periné mismo, y cuando esto está lesionado, vemos que el hiato, el periné ginecológico está cortado, vemos que los anillos simeniales no se acercan uno al otro y vemos que la parte inferior de lo que sería la pared posterior de la vagina más fácilmente protruye, ya que no tiene sostén inferior. Esto es algo complicado, a todos nos cuesta, y nos costaba sobre todo en la época, por lo menos lo aprendí yo, que teníamos que leer de libros, ver preparados anatómicos. Hoy en día hay recursos increíbles. El futuro yo lo vi por primera vez, imaginándolo aplicado a esto en una serie de televisión que se llamaba CSI, que hacían una autopsia virtual, tenían un cadáver que lo proyectaban y ellos veían los órganos que estaban afectados. Hoy en día esto se aplica justamente a la medicina, se aplica al aprendizaje de medicina. En las escuelas de este lugar del mundo siempre estamos un poquito más atrás en recursos, pero es un hecho que hoy en día ya existe lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Es decir, y que aparte no necesitamos gran tecnología, con el simple celular hay algunos programas que nos permiten ver y entender la anatomía de una manera mucho más clara. Nosotros en el Pereira Rosell, que es donde trabajo yo, hace un buen tiempo que venimos apostando a esto, nos costó conseguir los fondos, pero ya hemos logrado armar dos laboratorios de aprendizaje virtual, incluso para la paroscopía. Acá vemos al LabSim, que es uno de los orgullos que tenemos nosotros para aprender la paroscopía, pero también después modelos anatómicos para poder, que ya sea obstétricos y también ginecológicos, para poder aprender todo este tipo de elementos, incluso científicos. Nosotros el año pasado tuvimos la suerte de que Vicente, el hijo de Ramón, nos visitara, estuvo 2 meses con nosotros, y por supuesto que es un hospital que está abierto para todos los que ustedes quieran visitar y hacer una pasantía por donde estamos. Así que bueno, muchísimas gracias.